Buenas, que Dios les bendiga mucho. Estamos acá leyendo la palabra de Dios. Por acá por el Caribe, pues con la influencia de este ciclón Melissa, tormenta tropical, que bueno nos tiene en casa y nos tiene encargándonos de algo maravilloso que es la lectura de la palabra de Dios. Estaba leyendo acá el libro de Samuel, algo muy curioso porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ciertamente toca allí. Y estaba leyendo esta parte después del pecado de David. Ciertamente David, un hombre con un corazón como el de Dios, y comete un pecado como un hombre natural, como un hombre normal, como los hombres de esta época, pero como los hombres de aquella época también. Estamos observando aquí, y si resumimos el pecado de David, podríamos decir que David cuando estaba por el terrado, estaba ausente a una guerra donde él debía estar, número uno. Número dos, David estaba observando a una mujer de su prójimo, de Urías Geteo, que no debió observar, debió haber quitado la vista, pero no, se quedó mirando, codició la mujer del prójimo, la mandó a buscar. ¿Y qué autoridad tenía David para mandar a buscar una mujer que no era de él? La autoridad del rey, una autoridad que le había sido dado por Dios. Y no solo yace con esa esposa de un prójimo, sino que después que él se entera que la esposa está embarazada, manda a buscar a ese prójimo de la guerra para que enmascarar esa, esa preñez de ella. Y como él venía de la guerra, él supuso que Urias iba a ir a ver a su esposa inmediatamente, porque tenía deseos de estar con su mujer, con su esposa, y allí iba a enmascarar el pecado, porque ella iba a decir que esa barriga, que esa criatura, pues era de él. Mentir, mentira. Pues resultó que Urias Eteo fue un hombre recto y dijo, si mis compañeros aún están en la guerra, ¿por qué yo tengo que estar en mi casa? Y no fue a su casa, a pesar de que David lo emborrachó, le ordenó que fuera a su casa prácticamente, pero Urias entero no fue. Y como todas estas cosas habían fallado, pues David le escribió al que estaba al frente que pusiera a Urias Eteo en el frente de la batalla. Podemos decir que el autor de la muerte de Urías Geteo también es David. O sea, David mató a Urías Geteo, porque al ponerlo al frente y morir, fue porque el rey quería que muriera. Pero no para ahí, cuando vienen los informes de la guerra, el general había cometido algunos errores y el que está informando le dice, mira, estos son las bajas, y parece que el informe no estaba muy bueno, el informe era de derrota, pero les recalcaron allí, pero Urías Eteo murió. Y cuando David se enteró que Urías Eteo murió, no le prestó oídos entonces a las negligencias del general que estaba en la guerra. A todas estas no termina allí. Mandó a buscar a Betsabé para que fuera su mujer. Lo que por supuesto desató murmuraciones, ¿no? Desató comentarios. Ahí todo el mundo se dio cuenta que el rey se había acostado con Betsabé,
que el rey había mandado a Urías Eteo al frente de la guerra, que el rey había hecho y que el rey había hecho. El rey es el ungido de Jehová. Ahora, hermanos queridos, después de todo esto, un rey que tiene en su mano el poder de matar, como lo hizo con Urías Eteo, o un rey que tiene el poder de matar de manera inmediata. ¿Quién es capaz de ir a confrontarlo con su pecado? Y ese es el tema que yo quiero que usted hoy medite conmigo. Porque nos encontramos muchas personas en pecado, pero se necesita un arte, se necesita una habilidad, se necesita una sabiduría, no solamente para que el pecador comprenda que su pecado está mal, sino para que el pecador se arrepienta de su pecado, para que el pecador comprenda que hizo lo malo ante Jehová, para que el pecador se arrepienta y para que el pecador retorne a una relación con Dios. Y ese es el personaje que yo les quiero presentar hoy a ustedes. Pero antes de presentarles ese personaje, yo quisiera que usted fuera conmigo a la Biblia, allí a Santiago, capítulo 5. Y yo estoy aquí en mi Biblia. Santiago, capítulo 5, versículo 20, me dice de esta manera: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso, ¿verdad? Miren, hermanos, nos encontramos más personas criticando, murmurando y destruyendo, personas restaurando, incluso dentro de la congregación. Cuando nos enteramos de que alguien está cometiendo un pecado, instantáneamente las personas lo que hacen es ir a murmurar, comentarlo con otros. Pero yo le quiero invitar a usted hoy con el personaje de Natán. Yo le quiero presentar. Este hombre es un reconciliador con Dios por excelencia. Este hombre es un sacerdote, le dice la palabra al profeta Natán. Yo considero que podríamos llamarle la escuela de Natán, de la reconciliación. Podríamos llamarle así, podríamos aprender de Natán. Cómo Natán llevó a David al convencimiento de que había fallado con Dios. Porque a pesar de todo este racimo de pecado que yo les narré anteriormente, David estaba muy contento con la dama, con la hermosa dama que había adquirido. Vamos a la palabra viva y eficaz. Vamos allí al segundo libro de Samuel. Yo quiero que usted me acompañe y vamos a leer los primeros versículos. Dice así: Jehová envió a Natán a David. Así empezó, así comienza. No fue que Natán quiso ir. Hoy en día los profetas de hoy te profetizan, pero en el mundo antiguo el profeta se veía en situaciones bastante complejas. David podía matar a Natán por esta profecía. Podía matar a Natán por este consejo.
porque la mente de David estaba en pecado y Dios está mandando a Natán a David. Vamos allá. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que hizo tal es digno de muerte y debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos queridos, si alguien quiere aprender acerca de la reconciliación, tiene que escudriñar este pasaje. Si alguien quiere aprender acerca de traer al pecador de vuelta a una restauración de relación con Dios, debe aprender este pasaje. Natán acá hace un ingenio de sabiduría. Utiliza una ilustración, un hombre rico, un hombre pobre, un hombre que tenía muchas ovejas, un hombre pobre que no tenía solamente una. Y allí le enfoca la situación misma que estaba viviendo David, pero sustituye el nombre de David y el nombre de Urías Eteo por el nombre de un hombre rico que tenía mucho y el nombre de un hombre pobre que tenía poco, que viene siendo representado por Urías Eteo. La corderita, ven, ¿saben?
Y esta especie de parábola, esta especie de ilustración, como podríamos llamar hoy, es la que utiliza Natán, pero que aunque ha cambiado los nombres de la escena, la trama es la misma. La desobediencia es la misma. La falta es la misma, porque la situación es la misma. Pero ¿a quién pone a juzgar Natán? Al mismo David, que era un hombre justo. Claro que no es lo mismo cuando yo estoy juzgando a otro que cuando me están juzgando a mí. Por eso el Señor en su palabra nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Por eso el Señor en su palabra nos dice, mira primero la viga que hay en tu ojo para después mirar la paja que hay en el ojo. El juzgar a los demás no nos ha sido dado por Dios, no nos manda a eso. David juzga rectamente dentro del ejemplo ilustrativo que le lleva Natán. Y así es como él comprende que es su misma situación. Luego de esto, ya Natán informa acerca de la palabra de Dios, le dice lo que Dios le mandó, ya como profeta le está profetizando el castigo por su pecado y le está profetizando que no va a morir él, pero sí va a morir su hijo. Le está ilustrando todas las consecuencias de su pecado. Pero la genialidad del asunto es que David dice a Natán, pequé contra Jehová. Él llegó a la conclusión de que había pecado contra Dios. Él comprendió su falta y ese es el mérito de Natán. Y allí es donde yo quiero que usted vaya a imitar, a aprender, a beber. Porque de la misma manera que leíamos hoy, ahorita a Santiago 5:20, ahora quiero leerles a ustedes Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 19. Y dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos queridos, no nos ha sido asignada la palabra de la discordia. No nos han mandado la palabra de la división. No nos han mandado la palabra de la crítica. Nos han mandado la palabra de la reconciliación. Dios quiere que vayas al pecador y lo reconcilies con él. Dios no quiere que murmures por el pecador. Dios no quiere que tú rechaces al pecador. No, Dios no quiere que tú hoy discrimines al pecador. Hoy en el mundo, hoy en el siglo XXI, hay toda una campaña para eliminar la discriminación. Se habla de discriminación en varios temas, pero todavía yo no he oído a nadie que diga que a los pecadores se les está discriminando. Y ciertamente sí, a los pecadores se les está discriminando, porque en un momento determinado dice, no, 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 ni converses con eso, que ese es drogadicto, ni converses con mujer, esa mujer hace esto, hace lo otro. Hermanos queridos,
Los hijos de Dios tenemos que ir y hacer discípulos. Los hijos de Dios tenemos el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Es propósito de Dios que te conviertas en esa persona que lleva una palabra sabia como la llevó Natán a David, y tú lleves una palabra sabia a un pecador y lo traigas al arrepentimiento. El Señor va a estar contento con él, pero va a estar contento contigo. Y yo te estoy haciendo un llamado hoy a que aprendas de Natán, y te estoy haciendo un llamado a, si ves alrededor tuyo personas que se han apartado de Dios. A veces en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, hay personas que hace mucho tiempo que no van a la iglesia, personas que se han apartado. Yo te pido que le lleves la palabra de reconciliación, porque Cristo murió para perdonar, para reconciliar con Dios al mundo. Y ese es el ministerio maravilloso que Dios ha puesto en tus manos. Dios no te dio el ministerio de muerte, te dio un ministerio de vida. Dios no te dio un ministerio de odio, te dio un ministerio de amor. Dios no te dio un ministerio de destrucción, te dio un ministerio de construcción, un ministerio de paz, te dio un ministerio hermoso. No hagas uso de otro ministerio. Usa la palabra de reconciliación que Dios te ha dado y el ministerio de reconciliación que Dios te ha puesto para que traigas al pecador. Y tu meta no debe ser la de ver al pecador fuera. Tu meta debe ser la de ver al pecador entrar arrepentido nuevamente a la iglesia. Tu meta no debe ser ver al pecador pecando, sino ver al pecador confesando su pecado a Dios. Tu meta debe ser escuchar como lo escuchó Natán, al pecador decir, pequé contra Jehová. Y yo te digo, tú que estás viendo este video hasta el final, no todos lo vieron hasta el final, pero tú lo viste hasta el final. Este es el final. ¿Cómo se sentirá tu alma en comunión con el Espíritu Santo después que tú traigas al pecador arrepentido? Te va a dar un gozo y una alegría que tal vez hasta ahora no lo has experimentado. Tu alma va a ser una cuando vea al pecador y lo deje ir, y tu alma va a ser otra cuando veas al pecador y lo hagas reconciliar. Porque cuando hagas la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va a estar en ti rebosante y te va a impregnar de ese gozo y de esa alegría. Yo quiero que tú tengas ese gozo y esa alegría. Por eso hice este video. Que Dios te bendiga, iglesia. Que el Señor sea contigo. Que Dios te esté dando la sabiduría a este ministerio de reconciliación. Bendiciones.